A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, una satisfacción enorme entrevistar nuevamente al doctor Gabriel Ordóñez. Él es un médico cirujano, especialista en pediatría, docente universitario, un luchador incansable por una práctica médica apegada a la ética, conocido gremialista y trabajador a tiempo completo por la salud de todos los ecuatorianos. Gracias, mi estimado Gabriel, por haber aceptado nuestra invitación al programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad, como siempre, vamos a hacer un ligerísimo repaso en torno al Sistema Nacional Intercultural de Salud financiado, su filosofía, los principios, el modelo ortodoxo o modelo oficial frente a él, el modelo participativo popular, el paquete de servicios, los elementos relativos a la gestión, el desarrollo sostenible, que ahora lo vamos a enfocar como cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, y finalmente las instituciones que hacen salud en el país, que prestan salud, particularmente el Ministerio de Salud Pública y el Seguro Social Ecuatoriano, entre otros subsistemas de salud. Buenos días nuevamente, Gabriel. Vamos a conversar ahora sobre un tema que ha dado que hablar en los últimos años y siempre es un tema, ¿no es cierto?, de actualidad, el asunto relacionado con las vacunas. Las vacunas en nuestro país y en el mundo realmente tienen una historia bastante controvertida. En esta oportunidad, por ejemplo, nosotros nos preguntamos por qué tanto se insiste en la vacunación, no como una respuesta a la salud, a una política de salud preventiva en el país, sino más bien una respuesta reactiva por parte del Ministerio de Salud Pública. Se habla insistentemente sobre la vacunación contra la difteria, el sarampión, y no se habla de tétanos, por ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados a entender la vacunación con la triple, como primera cosa: difteria, pertusis y tétanos. ¿Por qué se omite el tétanos, ¿no es cierto?, en esta vacunación? Con esto comenzamos la entrevista. Bueno, no suelo utilizar lugares comunes de mis intervenciones, pero ahora creo que es de rigor felicitar a Medicina Ecológica por tratar un tema de tanta trascendencia, porque la mayoría de las personas cree que la vacunación solo tiene que ver con los niños, y la verdad es que se rebasa esos grupos etarios y las vacunas deberían ser consideradas para adultos, para personas de la tercera edad, para viajeros, para personas en situaciones especiales, para el personal de salud, de manera que el campo es relativamente amplio
y cada uno de ellos tiene sus connotaciones particulares. Pero para empezar por la pregunta, la primera vacuna que llegó al Ecuador hace ya muchos años fue precisamente la vacuna triple, que era y que es una vacuna que se utiliza para evitar difteria, tosferina y tétanos. Es la famosa DPT. Sí, esta ya es una vacuna que tiene muchos años, se ha aplicado durante mucho tiempo. Se empezó aplicando en niños y ahora tiene un esquema perfectamente establecido. De modo que la vacuna, esta triple para difteria, tosferina, tétanos, se aplica en niños de 2, 4 y 6 meses, que siempre deben recibir 3 dosis, una es insuficiente, las 3 no terminan provocando una inmunización adecuada y es necesario poner un par de refuerzos más. Uno de los refuerzos se le pone al año y medio y otro de los refuerzos se le pone a los 5 años. Y la cosa no termina ahí, porque la vacuna no da una inmunidad permanente y hay que estar haciendo refuerzos de difteria y tétanos, la famosa vacuna DT, que se aplica una vez cada 10 años y debería hacerse así por el resto de nuestras vidas. Pero lastimosamente, pocos somos los que cumplimos con esta recomendación. Y una vez que se ha puesto la vacuna a los 5 años de edad nos olvidamos y quedamos expuestos. Por eso es que si alguna vez uno tiene una herida, se contamina con tierra o algún otro tipo de material, inmediatamente les recomiendan la vacuna antitetánica. Es más, en los hospitales inmediatamente le ponen un refuerzo porque la inmunidad que concede la vacunación lastimosamente no es para toda la vida. Y al aparato inmunocompetente hay que estarle recordando cada cierto tiempo para que las defensas se mantengan. En cierto modo actualizándolo. Exactamente, como actualizándolo. Esto es. En tal virtud, ¿no es cierto? Falta ahí la vacuna antitetánica. Pasemos a otro aspecto que sin duda también es de trascendencia, ¿no es cierto? La cuestión presupuesto para las vacunas. Me ha llamado la atención que hace una semana aproximadamente el Ministerio de Salud hacía también en forma reactiva, ¿no es cierto? Encuentra un caso de sarampión y decide pasar el presupuesto que tenía de 8 millones a 22 millones. La pregunta que todos nos hacemos, creo que estábamos en crisis, ¿no? Es que se justifica que de un momento a otro el presupuesto de salud, y además que sea tan elástico, se triplique, ¿no es cierto?, en materia de vacunación. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en el tema este del sarampión, lo interesante es que llegó un caso a través de la frontera de un niño con la enfermedad, se despertaron las alertas institucionales y se dio una respuesta, en mi opinión, desmesurada. ¿Por qué desmesurada? Porque el país en verdad viene cumpliendo con la vacunación longitudinal a largo plazo, evitando estas campañas transversales, lo cual ha generado personas que tengan una inmunidad que sea suficiente para evitar las revacunaciones en caso de que hubiera este tipo de epidemias. Desde luego que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud son organismos que proveen de vacunas a los países del tercer mundo, que cumplen con los estándares internacionales y que son aceptadas por los Estados Unidos, en donde las vacunas deben cumplir con ciertas exigencias de calidad. Entonces la OPS y la OMS proveen de vacunas a precios razonablemente bajos para que los países llamados del tercer mundo tengan la oportunidad de tener a sus poblaciones perfectamente inmunizadas. No digo vacunadas simplemente porque poner una vacuna es inyectar, lo que se pretende es inmunizar, lo cual significa que
la vacuna debe ser un elemento vivo, activo, que genere en el organismo la respuesta de los anticuerpos que se requieren para defenderse del virus cuando uno es atacado. Estimado Gabriel, tú has topado el punto relacionado con la OPS. Hace poco también hemos visto que la OPS dice en Brasil hemos detectado 900 casos de fiebre amarilla. De estos 900 casos, fatalmente, ¿no es cierto?, han muerto 300, 30% de mortalidad en el siglo XXI. ¿Qué está ocurriendo con la salud pública, la OPS y el Ecuador y Brasil? Es una muy buena pregunta, sin duda, porque la fiebre amarilla es una enfermedad muy grave, ¿no? Y esta enfermedad grave es endémica en el Brasil. De modo que los esquemas de vacunación internacionales exigen que quien visita el Brasil tiene que ir debidamente vacunado para la fiebre amarilla para evitar su contagio en ese país. Ahora, Brasil es tan grande, es un país tan enorme, que en realidad alcanzar a todas las poblaciones dispersas con los planes de vacunación es una tarea bastante difícil. Como nos resulta a nosotros también difícil alcanzar el 100% de vacunación en determinadas provincias. Manabí, por ejemplo, que es una provincia que tiene mucha población dispersa, poblados pequeños, caseríos, y allá hay que llegar con la vacuna, pero manteniéndola en buenas condiciones, de manera que cuando se la apliquemos, en realidad logre la inmunización que se busca. Entonces, la OPS siempre hace sus campañas, sus recomendaciones, pero lastimosamente no siempre se pueden cumplir, porque dependen de las características particulares de cada uno de los países, de cada uno de sus poblados, del acceso que se tiene a esos poblados y de la forma en que el Estado provee las facilidades para transportar la vacuna y el personal para que cumpla con sus funciones. ¿Cuál es un esquema de vacunación, teniendo en cuenta estas cosas que muy bien nos has ilustrado tú? Un plan de vacunación, un esquema de vacunación que sea razonablemente adecuado para nuestros niños, para nuestros adultos, y de otra parte apegado a la ética y al bolsillo de los ecuatorianos. Bueno, la cosa es que el Ecuador adoptó hace algunos años un plan que se conoce con el nombre del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Y este programa ampliado de inmunizaciones en su parte básica se ha venido cumpliendo a lo largo de los años y se han ido incorporando nuevas vacunaciones de acuerdo con los descubrimientos y las necesidades propias del país. Este programa ampliado de inmunizaciones reconoce la obligatoriedad que el Estado tiene de cubrir con las vacunas a la población infantil sobre todo. Y desde hace algún tiempo se viene aplicando la vacuna BCG cuando el niño nace. Es incluso un requisito para que pueda ser inscrito en el registro civil. Se viene aplicando también ya la vacuna para la hepatitis B en la etapa de recién nacido, lo cual es un logro. Es un logro porque conocer la situación que tiene la madre del niño al momento de dar a luz a su criatura, cómo está en el tema de hepatitis B, resulta muy caro. Y al resultar muy caro, entonces se está vacunando a todos los niños en etapa de recién nacido, en sus primeras horas de vida. Luego de eso viene la vacunación con la difteria, tosferina y tétanos, esta vacuna triple que va para el segundo, el cuarto y el sexto mes, pero que con el tiempo ha recibido el auxilio de otras vacunaciones que se incorporan y se hace una vacuna pentavalente porque incluye la vacunación para
El Haemophilus influenza de tipo B se conoce comúnmente como la vacuna para la meningitis. Claro que el nombre es atractivo, pero en realidad de lo que protege es de infecciones ocasionadas por esta bacteria que puede afectar tanto las meninges como otras porciones del organismo, especialmente las vías respiratorias, los pulmones, y produce enfermedades invasoras realmente muy graves que incluso pueden causar la muerte. Y en los últimos años también se ha anexado a esta vacunación la de la vacuna de la hepatitis B. Entonces ya con la vacuna de la hepatitis B tenemos una vacuna hexavalente, y esta vacuna hexavalente se viene aplicando en el Ecuador. Claro que del siguiente modo: se aplica la vacuna para difteria, tosferina, tétanos, hemófilos influenza y hepatitis B en una sola inyección. Y adicionalmente se le pone unas gotitas en la boca al niño de la polio oral. Y con eso se cumple un esquema de vacunación para estas 6 enfermedades. Excelente, ahí está la receta para el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Yo en este momento de la entrevista voy a dar lectura a nuestro comentario en torno al tema. Se titula La pandemia indecente. Y quisiera que después, ¿no es cierto?, nuestro invitado nos diga sus puntos de vista al respecto. Con este nombre fue calificada la gripe H1N1 el año 2009 por Mark Gentili, miembro de la Academia de Medicina y expresidente de la Cruz Roja Francesa. Este criterio también fue avalado por Wolfgang Godard, epidemiólogo y ex vicepresidente de la Subcomisión de Salud del Consejo de Europa. ¿Por qué estas autoridades mundiales en salud calificaron de este modo la gripe porcina H1N1? Porque no era pandemia, ni era decente hacer negocio con la salud de las personas. La enfermedad no tiene una virulencia ni una tasa de mortalidad mayor que la de la gripe común. A nivel general, inclusive menor. Sin embargo, hubo científicos, entre comillas, de la OPS y OMS que calificaron el brote epidémico de 2009 como pandemia de nivel 6. Y con ello las transnacionales farmacéuticas ganaron alrededor de 10.000 millones de dólares. Una tercera parte del presupuesto del Estado ecuatoriano. En Ecuador, de 2006, reaparece la pandemia. Es como si el terremoto de la costa hubiese removido los virus desde las profundidades de la tierra y como por arte de magia los habría depositado en la superficie terrestre para atormentar más a los asustados ecuatorianos y manavitas en particular. Según el Ministerio de Salud, en lo que va del año, se han contabilizado 493 casos, de los cuales 286 corresponden a Pichincha y el resto a las demás provincias del país. El número de fallecidos, según la misma fuente, es 51. Una altísima mortalidad superior al 10%, según el Ministerio de Salud. Lo curioso es que la mayor incidencia en términos de mortalidad y morbilidad se ubica en la Sierra Central del Ecuador, donde sus habitantes fueron vacunados hace solamente medio año. Esto es comienzos del 2016. Esto nos induce a pensar que hay problemas con el tratamiento y la prevención de enfermedad que los explicamos a continuación. El tratamiento se lo hace con Oseltamivir, más conocido con el nombre comercial de Tamiflu, cuya patente perteneció al señor Ronald Rumsfeld, exministro de Defensa de Estados Unidos. Experimentalmente se ha demostrado que este producto solamente sirve para disminuir unas 12 horas los síntomas de la gripe. Los antibióticos solamente deben ser utilizados cuando hay infección secundaria asociada, pues no tiene efecto alguno contra los virus. Mientras que la prevención se realiza con vacunas con base a virus vivos modificados que en vez de inmunizar, siembran, entre comillas, la enfermedad en lugares en donde nunca existió. No obstante, vemos con asombro
una campaña mediática que se asimila a la montada el 2009 y paralelamente los aprestos para comprar los arsenales curativos y preventivos para combatir la enfermedad. Mientras esto ocurre, los salubristas pensamos, con el premio Nobel Pauling, que es mejor enfrentar la enfermedad reforzando la capacidad inmunológica, como tú ya lo referías, de las personas con vitamina C, aprovechando las ricas y baratas jugosas naranjas que gentil e higiénicamente nos las ofrecen las personas que se han quedado sin trabajo. Estamos sin duda frente a una epidemia académica, que estamos frente a una pandemia académica, epidemiológica, social y económicamente indecente. ¿Acaso la mayor incidencia y mortalidad en las poblaciones vacunadas no es la prueba más auténtica y lógica que las campañas de vacunación son un fraude o un gran negocio de las transnacionales farmacéuticas y un ritual de legitimación del modelo de atención de salud? Es decir, aquí quedan grandes preguntas por contestar, pero me gustaría que la voz autorizada de una persona como es Gabriel nos diera sus impresiones. Bueno, creo que es de justicia que me refiera al esquema de vacunaciones que no quedó completo, porque podría generarse un justo reclamo de la autoridad diciendo que no me he referido a que también se aplica la vacuna para el rotavirus. Es una enfermedad causada por este virus y que tiene una amplia repercusión en el tubo digestivo de las criaturas, causando diarreas que pueden ser muy peligrosas. También se está aplicando la vacuna para el neumococo, y este neumococo también es un germen sumamente agresivo que puede causar enfermedades pulmonares y también del sistema nervioso. Se viene aplicando también la vacuna para la hepatitis A, que también es una vacuna necesaria porque es una enfermedad que finalmente tiene sus contratiempos y puede dejar sus secuelas en el largo plazo. De manera que es justo que se reconozca que todo esto viene haciendo el Ministerio de Salud y vienen aplicándose estas vacunas. Lo criticable quizá es que la disposición de las vacunas no siempre es oportuna. Y en ocasiones falta una o falta otra, y esto de alguna manera trastorna el esquema de vacunación y puede causar ciertas confusiones en la población y a veces también entre el personal de salud. Eso es muy importante de mencionar. En cuanto al tema de las transnacionales y las vacunas, caramba, es mucho lo que se ha dicho y es mucho lo que se especula, porque se dice que han hecho enormes negociados, no solamente con las vacunas que tú has mencionado, también hay la famosa vacuna del papilomavirus, que es una vacuna que se licenció en los Estados Unidos y que tan pronto como se aprobó su utilización, se esparcieron por todo lado más de 40 millones de dosis. Y estos 40 millones de dosis han llegado a muchos países y en algunos lados han causado problemas y están surgiendo personas que se oponen a la vacunación por los efectos colaterales que pudiera causar la vacuna en el largo plazo. Entonces esto de H1N1, H1N2, N3 son vacunaciones que se aplican en épocas de epidemia, y estas épocas de epidemia en el Ecuador ocurren en dos épocas. En la costa es entre junio y julio y agosto, y en las sierras entre diciembre y enero. De modo que yo creo que la vacunación debería planificarse con la debida antelación para no tener que hacer campañas durante la epidemia, que creo que es lo criticable. La población debería estar preparada ya con sus anticuerpos listos para contrarrestar la enfermedad cuando ésta se produzca. Ahora los costos en realidad tendrían que revisarse
y tendría que conversarse con los organismos internacionales para de un modo claro racionalizar el empleo y la compra de estos antígenos para que sean debidamente aplicados y en su momento. Gracias, Gabriel. Y a ustedes, como siempre, gracias por vernos y escucharnos. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,